El relato de las 10 plagas en el libro del Éxodo es uno de los episodios más poderosos, dramáticos y cargados de simbolismo en toda la Biblia. Este pasaje no solo narra eventos extraordinarios que marcaron el fin de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, sino que también revela la majestad, justicia y soberanía de Dios en una forma que desafiaba abiertamente el poder político, religioso y cultural de una de las civilizaciones más avanzadas de la época. Las plagas no fueron simples calamidades naturales o fenómenos fortuitos, sino actos deliberados de juicio y liberación, donde Dios despliega su poder para liberar a su pueblo de la opresión egipcia. Cada plaga fue un golpe directo no solo al faraón, sino también a los dioses de Egipto y al sistema de creencias que sustentaba la autoridad y el poder de la nación. Estos eventos fueron diseñados para demostrar que Yahvé, el Dios de Israel, era no solo el protector de su pueblo, sino el verdadero soberano sobre toda la creación, superior a cualquier deidad o fuerza que los egipcios pudieran invocar. En el antiguo Egipto, la religión estaba profundamente entrelazada con cada aspecto de la vida diaria. Los egipcios adoraban a una amplia variedad de dioses, cada uno responsable de diferentes aspectos de la naturaleza y la sociedad. El faraón mismo era considerado un dios viviente, un intermediario entre los dioses y el pueblo, y su palabra era ley. En este contexto, cualquier desafío al faraón era también un desafío a las fuerzas divinas que se creía sostenían el orden cósmico y social. El éxodo del pueblo de Israel de Egipto no fue solo una cuestión de liberar a los esclavos de un opresor terrenal, fue un acto de confrontación divina. Dios no solo buscaba liberar a Israel, sino también demostrar, tanto a los egipcios como a los israelitas, que Yahvé es el único Dios verdadero y que todas las demás deidades son impotentes ante su voluntad. Las plagas fueron manifestaciones físicas de esta verdad espiritual, revelando la impotencia de los dioses egipcios y la futilidad de la adoración de ídolos. Cada plaga como un acto de desafío y juicio. Cada una de las 10 plagas tenía un propósito específico y un objetivo divino. No fueron arbitrarias, sino que estaban diseñadas para atacar y desmantelar las creencias egipcias, exponiendo la incapacidad de sus dioses para protegerlos o proveer para ellos en tiempos de crisis. El Nilo, adorado como fuente de vida, se convirtió en sangre, los animales sagrados se convirtieron en plagas, el sol, venerado como el dios Ra, fue oscurecido. A medida que avanzaba cada plaga, el poder de Dios se hacía más evidente y la desesperación de Egipto más profunda. Además de demostrar su poder sobre los dioses egipcios, las plagas también sirvieron como juicio sobre la arrogancia y la crueldad del faraón, quien se negaba obstinadamente a liberar a Israel a pesar de las crecientes calamidades. Este rechazo continuo no solo endureció su propio corazón, sino que también permitió que Dios revelara su poder en una escala aún mayor. Así, cada plaga no solo fue un juicio sobre Egipto, sino también una oportunidad para que Israel, Egipto y el mundo entero conocieran a Yahvé. Teológicamente, las plagas representan la batalla entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, la verdad y la falsedad. Dios no solo estaba liberando a Israel de la esclavitud física, sino también de la esclavitud espiritual y cultural que los mantenía atados a una vida de idolatría y desesperación. Al llevar a cabo estas plagas, Dios estaba afirmando su identidad como el único Dios verdadero y estableciendo un nuevo orden, donde su ley y su voluntad serían soberanas. En cada plaga, hay un mensaje subyacente de esperanza y redención para los oprimidos y un recordatorio de que la justicia de Dios siempre prevalecerá. La liberación de Israel a través de estas manifestaciones del poder divino no solo marcó el comienzo de su historia como una nación libre, sino también como un pueblo elegido, destinado a ser un testimonio viviente del poder y la gracia de Dios para todas las naciones. La primera plaga, la transformación del agua del río Nilo en sangre, es un evento dramático y simbólicamente profundo que marca el comienzo de las 10 plagas de Egipto. El Nilo, que fluía a lo largo de Egipto, no solo era el principal recurso de agua para el país, sino también una de las entidades más veneradas en el panteón egipcio. Para los egipcios, el Nilo era considerado una fuente de vida indispensable, y su ciclo anual de inundaciones era crucial para la fertilidad de la tierra y la prosperidad del país. En consecuencia, Api, el dios del Nilo, era adorado como el proveedor de estas bendiciones esenciales.
La transformación del Nilo en sangre fue un acto de juicio poderoso y visible que no solo puso en evidencia el poder de Dios, sino que también desafió directamente a Api, mostrando la inutilidad de su poder frente al Dios de Israel. Cuando Moisés, siguiendo las órdenes de Dios, extendió su vara sobre el agua del río, el Nilo se convirtió en un mar de sangre. Este milagro no solo afectó al río principal, sino también a todos los canales, estanques y depósitos de agua en Egipto, haciendo que toda el agua del país se volviera inutilizable. Los peces en el Nilo murieron, flotando en la superficie y descomponiéndose, causando un hedor nauseabundo que se extendió por todo Egipto. El impacto de esta plaga fue inmediato y devastador. El Nilo, que antes era una fuente de vida y una entidad sagrada, se transformó en un símbolo de muerte y desolación. La incapacidad de los egipcios para beber agua, lavar, cocinar o realizar sus rituales diarios creó una crisis generalizada. La economía y la vida cotidiana se vieron paralizadas, exponiendo la dependencia crítica de Egipto en el Nilo y, por ende, en el dios Api. Esta plaga no solo subrayó la impotencia de los dioses egipcios, sino que también destacó el control absoluto que Yahvé tiene sobre la vida y la muerte. Los magos egipcios, al intentar replicar este milagro, solo pudieron agravar la situación, aumentando la sangre en lugar de revertirla. Esto reforzó aún más la imagen de que el poder de Yahvé no solo era superior al de los dioses egipcios, sino también más allá de la capacidad de cualquier fuerza mágica o religiosa del país. La incapacidad de los sacerdotes y magos egipcios para hacer frente a la plaga resaltó la diferencia fundamental entre el poder divino verdadero y las manifestaciones de la fe egipcia. En un contexto más amplio, esta plaga sirvió como un recordatorio contundente de que, aunque los egipcios consideraban al Nilo y a Api como fuerzas de vida y prosperidad, en realidad, el control absoluto sobre la naturaleza y los recursos vitales pertenece a Yahvé. La transformación del agua en sangre mostró que el Dios de Israel tenía el poder de deshacer las fuentes de vida y convertirlas en instrumentos de juicio, demostrando que su autoridad no solo sobrepasaba a la de los dioses egipcios, sino que también desafiaba el propio orden natural que los egipcios habían llegado a venerar. Este acto inicial estableció el tono para las plagas que seguirían, introduciendo un patrón de confrontación y desafío a las deidades egipcias. Cada plaga que vendría continuaría exponiendo la impotencia de los ídolos egipcios frente al poder absoluto de Yahvé, reforzando la idea de que él era el único Dios verdadero, digno de adoración y obediencia. La plaga del Nilo en sangre no solo fue un juicio sobre el sistema de creencias egipcio, sino también una proclamación contundente de la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas de la naturaleza y la vida. La segunda plaga, la invasión masiva de ranas, constituye un episodio particularmente revelador en el despliegue del poder divino sobre Egipto. En esta plaga, ranas de manera asombrosamente abundante cubren todo el país, invadiendo hogares, campos y cualquier rincón disponible. Este fenómeno no solo representa una catástrofe de magnitud sin precedentes, sino que también actúa como un desafío directo a una de las deidades principales del panteón egipcio, Eket. Eket era adorada como la diosa de la fertilidad y se le representaba frecuentemente con la cabeza de una rana. Las ranas eran vistas como símbolos de vida y abundancia en la cultura egipcia, vinculadas al ciclo de fertilidad y al crecimiento de las cosechas. Este vínculo sagrado confería a Eket un estatus especial y se creía que tenía el poder de promover la fecundidad tanto en la tierra como en el hogar. Cuando Moisés, siguiendo las instrucciones divinas, invocó esta plaga, las ranas comenzaron a aparecer en todas partes, no solo en el campo, sino también en los hogares, en las camas y en los alimentos. La abundancia de estos animales creó una situación desesperante y casi surrealista. La presencia constante de las ranas, en la comida, en los utensilios de cocina y en los lugares de descanso, convirtió cada momento cotidiano en una experiencia perturbadora y desagradable. La invasión de ranas se convirtió en una plaga insoportable que afectó profundamente la vida diaria de los egipcios. Este acto divino de invocar una plaga de ranas tenía un significado profundo y multifacético. En primer lugar, desafiaba directamente a Eket, quien era considerada la protectora y garante de la fertilidad. La incapacidad de Eket para controlar o detener la plaga no solo socavaba su posición como diosa de la fertilidad, sino que también ridiculizaba su poder y la fe en ella.
Las ranas, que antes eran vistas como sagradas y positivas, ahora se convertían en un símbolo de caos y desorden. El Dios de Israel, al llenar Egipto con ranas, demostraba así que él tenía autoridad sobre todos los aspectos de la vida y la naturaleza, incluyendo las deidades que los egipcios veneraban. El efecto de esta plaga también subrayó la impotencia de los magos egipcios, quienes, al intentar replicar el milagro, solo lograron agravar la situación, multiplicando aún más el número de ranas. Esta incapacidad de los magos para contrarrestar la plaga destacaba la diferencia entre la verdadera autoridad de Dios y las habilidades limitadas de los sacerdotes egipcios, que estaban acostumbrados a utilizar sus artes mágicas para controlar o manipular fenómenos naturales en favor de sus dioses. La plaga de ranas, al igual que la plaga de sangre, no solo infligió un castigo a Egipto, sino que también sirvió como un poderoso testimonio del control absoluto de Yahvé sobre el mundo natural. La conversión de un símbolo de fertilidad en una plaga interminable mostró que incluso las fuerzas que los egipcios consideraban divinas y protectoras no podían oponerse al poder soberano de Dios. Finalmente, esta plaga estableció un patrón que se repetiría en las siguientes manifestaciones del poder divino. Cada plaga no solo castiga y somete a Egipto, sino que también desafía y desarma a las deidades egipcias, demostrando que el Dios de Israel tiene un control absoluto y una autoridad inigualable sobre todo lo que los egipcios consideraban sagrado y poderoso. La invasión de ranas, con su naturaleza abrumadora y perturbadora, dejó claro que la adoración de los ídolos egipcios era vana y sin poder real frente al Dios que creó y controla toda la creación. La tercera plaga, la transformación del polvo de la tierra en piojos o mosquitos, es otro evento significativo en la serie de manifestaciones del poder divino sobre Egipto. Esta plaga no solo añade un nuevo nivel de sufrimiento y perturbación para los egipcios, sino que también ofrece una declaración directa sobre la soberanía de Dios sobre la creación misma y los dioses egipcios que la presiden. Cuando Dios envió esta plaga, el polvo de la tierra se convirtió en una infestación de piojos o mosquitos que afectó tanto a los seres humanos como a los animales. La transformación de un elemento tan común y omnipresente como el polvo en una plaga tan invasiva y molesta intensificó el caos y el sufrimiento en Egipto. La proliferación de estos insectos no solo resultó en una incomodidad extrema, sino que también introdujo problemas de salud y agravó la situación de la plaga anterior de ranas, que ya había sumido a Egipto en un estado de desesperación. El significado de esta plaga es profundamente simbólico. En el panteón egipcio, Geb era el dios de la tierra, encargado de la fertilidad del suelo y del sustento de la vida. Los egipcios creían que Geb gobernaba sobre el polvo y la tierra, elementos fundamentales para la vida y la agricultura. Al transformar el polvo en una plaga de insectos, Dios desafiaba directamente la autoridad de Geb. Esta plaga demostró que la tierra misma, que Geb era supuestamente responsable de proteger y sostener, estaba bajo el dominio y control absoluto de Yahvé. La incapacidad de los sacerdotes y magos egipcios para replicar esta plaga fue especialmente significativa. A diferencia de las plagas anteriores, que los magos pudieron imitar en alguna medida, esta transformación del polvo en insectos estaba más allá de sus habilidades. Al no poder contrarrestar la plaga, los magos egipcios reconocieron finalmente que este fenómeno no era el resultado de magia, sino una manifestación directa del poder divino. Este reconocimiento se expresa claramente en su declaración de que la plaga era el dedo de Dios, un término que subraya la intervención directa y suprema de Yahvé en los asuntos de Egipto. El hecho de que los magos egipcios identificaran la plaga como el dedo de Dios marca un punto crucial en la narrativa. Reconocen que el poder que están enfrentando supera con creces cualquier habilidad mágica humana y cualquier influencia divina de sus propios dioses. Este reconocimiento, aunque no lleva a un arrepentimiento o cambio inmediato en el faraón, enfatiza la verdad de que el poder de Yahvé no solo es supremo sino también inimitable. La plaga de piojos o mosquitos, al igual que las plagas anteriores, no solo intensificó el castigo sobre Egipto, sino que también subrayó la impotencia de los ídolos egipcios y el Dios verdadero que está por encima de toda la creación. Al demostrar que incluso el polvo de la tierra, un elemento fundamental y aparentemente insignificante, estaba bajo su control, Dios estableció su soberanía sobre todos los aspectos del universo, desde los más grandes hasta los más pequeños.
Esta plaga sirve como un recordatorio poderoso de que todo lo creado está subordinado a la voluntad de Dios, reafirmando así su autoridad y el desafío a las creencias religiosas egipcias. La cuarta plaga, la invasión de moscas, introduce un nuevo nivel de caos y desorden en Egipto, manifestando la soberanía de Dios sobre las criaturas más pequeñas y aparentemente insignificantes. Este evento es un claro desafío a Khepri, el dios escarabajo, y resalta el control absoluto de Yahvé sobre toda la creación. En esta plaga, nubes densas de moscas invaden Egipto, causando una perturbación extrema y una situación de gran incomodidad. Las moscas se esparcen por todas partes, desde los hogares y campos hasta los palacios y lugares de culto, infestando los alimentos y perturbando la vida diaria. La magnitud de la infestación y la intensidad de la plaga generaron una crisis de salubridad y desorden que agravó aún más el sufrimiento de los egipcios. Khepri, el dios al que esta plaga desafía, era representado con la cabeza de un escarabajo y estaba asociado con la creación, el renacimiento y la renovación. Los escarabajos eran venerados en la cultura egipcia por su capacidad de regeneración y su rol en el ciclo de la vida. Khepri simbolizaba la fuerza vital y la transformación, y su culto era una parte importante de la religión egipcia. Al enviar una plaga de moscas, Dios no solo confronta el símbolo de Khepri, sino que también pone en evidencia su autoridad sobre incluso las criaturas más pequeñas que, en la creencia egipcia, estaban bajo la protección o influencia del dios escarabajo. La plaga muestra que no hay aspecto de la vida o de la creación que no esté bajo el control absoluto de Yahvé, desafiando así la idea de que Khepri y otros dioses menores pudieran tener dominio o influencia real. El sufrimiento causado por la plaga de moscas también resalta la incapacidad de los magos egipcios para replicar o mitigar el evento. A diferencia de las plagas anteriores, donde los magos pudieron imitar las manifestaciones de alguna manera, aquí la plaga de moscas era completamente incontrolable y abrumadora. La incapacidad de los magos para resolver el problema resalta la supremacía de Yahvé y la inutilidad de las deidades egipcias ante su poder. La intervención divina en esta plaga subraya que la soberanía de Dios no está limitada por el tamaño o la importancia aparente de las criaturas que infestan la tierra. El hecho de que Dios pueda controlar incluso las moscas, que son pequeñas e insignificantes en comparación con otras plagas, refuerza el mensaje de que su dominio abarca todos los aspectos de la creación. La plaga de moscas, con su impacto destructivo y perturbador, refuerza el patrón establecido por las plagas anteriores, mostrando una vez más que el poder de Yahvé no solo es supremo sobre las fuerzas de la naturaleza, sino también sobre las deidades y creencias de Egipto. Cada plaga revela un aspecto del control divino y desafía las pretensiones de poder de los ídolos egipcios, consolidando así el mensaje central de que Yahvé es el único Dios verdadero, con autoridad sobre toda la creación. La quinta plaga, la enfermedad que mata al ganado egipcio, representa una severa manifestación del poder divino que no solo afecta a la economía y la vida cotidiana de Egipto, sino que también desafía directamente a las deidades que eran consideradas protectores y símbolos de la fertilidad y la fuerza. En esta plaga, una enfermedad devastadora se extiende por el ganado egipcio, causando la muerte de los animales y resultando en una crisis económica y agrícola significativa. El ganado, que era crucial para la agricultura, el transporte y la producción de alimentos, representaba una parte esencial de la vida y la prosperidad en Egipto. Esta plaga no solo desestabilizó la economía del país, sino que también afectó el bienestar general de los egipcios, creando una situación de desesperación y escasez. El significado de esta plaga se conecta directamente con las deidades egipcias Hathor y Apis. Hathor, a menudo representada como una diosa con cabeza de vaca, era adorada como diosa de la fertilidad, el amor y la maternidad. Apis, por otro lado, era un dios toro asociado con la fuerza, la fertilidad y la protección. Ambos dioses estaban íntimamente ligados a la prosperidad del ganado y, por extensión, a la prosperidad general de Egipto. Su asociación con el ganado reflejaba su influencia sobre la vitalidad y el bienestar del país. Al enviar esta plaga, Dios desafía explícitamente a Hathor y Apis, mostrando que estas deidades, que los egipcios consideraban guardianes y fuentes de fertilidad y fuerza, son completamente impotentes frente al juicio divino. La enfermedad que mata al ganado revela la falacia de confiar en estos dioses para la prosperidad y el bienestar.
Mientras el ganado egipcio muere, los animales de los israelitas permanecen sanos, subrayando la protección divina sobre el pueblo de Israel y marcando una clara distinción entre ellos y sus opresores. La incapacidad de las deidades egipcias para proteger el ganado frente a la plaga subraya la impotencia de los ídolos egipcios frente al poder soberano de Yahvé. Esta plaga no solo sirve como un castigo, sino que también como una declaración contundente de que la verdadera fuente de vida y prosperidad no reside en los dioses egipcios, sino en Yahvé, quien controla todas las fuerzas de la naturaleza y la vida. El impacto de la plaga sobre el ganado también tiene implicaciones más amplias. Al afectar el sustento económico y la vida cotidiana de los egipcios, Dios está demostrando que su juicio tiene consecuencias tangibles y profundas. La plaga revela que la vida y la prosperidad están en manos de Dios y que cualquier pretensión de los dioses egipcios de controlar o influir en estos aspectos de la vida humana es vana y sin poder real. Esta plaga, al igual que las anteriores, refuerza el mensaje de que Yahvé es el único Dios verdadero y que su autoridad se extiende sobre todas las áreas de la existencia. A través de la devastación del ganado y la preservación de los animales israelitas, Dios demuestra que su poder y protección están más allá de cualquier influencia de las deidades egipcias, y que su soberanía abarca todos los aspectos de la vida y la creación. La sexta plaga, que causa úlceras dolorosas en los egipcios, incluidos los sacerdotes y magos, marca un punto culminante en la demostración del poder divino frente a las deidades egipcias. Esta plaga no solo introduce un nuevo nivel de sufrimiento físico, sino que también ataca directamente el ámbito de la medicina y la capacidad de curación, mostrando la superioridad de Yahvé sobre los dioses egipcios que se asociaban con la sanación y el bienestar. En esta plaga, Dios envía úlceras y llagas dolorosas que afectan a todos los egipcios, desde los líderes hasta los ciudadanos comunes, sin hacer distinción. Los sacerdotes y magos, que desempeñaban un papel crucial en la sociedad egipcia como intermediarios entre los dioses y los humanos, no son inmunes a la plaga. Estos sacerdotes, que se suponía que tenían conocimientos especiales de hechizos y ritos para protegerse y sanar a los demás, se encuentran incapaces de aliviar sus propios sufrimientos o los de los demás. El significado de esta plaga está estrechamente vinculado con Imhotep, el dios egipcio de la medicina y la sanación. Imhotep era venerado como el protector de la salud y el conocimiento médico, y se le atribuía la capacidad de curar enfermedades y dolencias. En la cultura egipcia, la medicina y el cuidado de la salud eran considerados aspectos sagrados bajo la protección de Imhotep, y su influencia era crucial para el bienestar de la sociedad. Al enviar la plaga de úlceras, Dios desafía directamente la autoridad de Imhotep. La incapacidad de los sacerdotes y magos egipcios para curarse o protegerse de la plaga revela la impotencia de este dios de la medicina frente al poder divino. La plaga de úlceras demuestra que la sanación y la salud no están en manos de los dioses egipcios, sino que son completamente dependientes de la voluntad y el poder de Yahvé. El sufrimiento insoportable que afecta a todos los egipcios, incluidos aquellos que se suponía que tenían el conocimiento y la habilidad para lidiar con tales problemas, subraya la superioridad y el control absoluto de Dios sobre la salud y el bienestar. La incapacidad de los sacerdotes y magos para mitigar o resolver la plaga destaca la falsedad de su influencia y el vacío de su poder. En lugar de proporcionar protección o curación, se encuentran tan afectados como el resto de la población, demostrando que su poder es nulo ante la autoridad de Yahvé. Este desarrollo enfatiza que ningún conocimiento o habilidad mágica puede competir con el poder divino. La plaga de úlceras también actúa como una manifestación física del juicio divino, reflejando la naturaleza implacable del castigo de Dios sobre Egipto. La incapacidad de los intermediarios religiosos egipcios para protegerse a sí mismos o a su gente sirve como un recordatorio contundente de que la verdadera autoridad sobre la salud y la vida está en manos de Dios y no en las manos de los ídolos y deidades egipcias. La plaga de úlceras subraya la soberanía de Yahvé sobre todos los aspectos de la vida, incluyendo la salud y la sanación, y desafía directamente la autoridad de Imhotep, mostrando que la verdadera capacidad para curar y proteger reside únicamente en el poder de Dios. Esta plaga, al igual que las anteriores, reafirma el control absoluto de Yahvé sobre todas las áreas de la existencia y destaca la impotencia de los dioses egipcios frente a su juicio. La séptima plaga, la tormenta de granizo, representa una manifestación espectacular y destructiva del poder divino que desestabiliza aún más la vida en Egipto,
Y desafía directamente a dos importantes deidades egipcias, Nat y Osiris. Esta plaga no solo demuestra el control absoluto de Dios sobre los elementos naturales, sino que también pone de manifiesto su capacidad para destruir la abundancia y la prosperidad con una sola palabra. En esta plaga, una tormenta de granizo severa, acompañada de fuego, arrasa con todo a su paso. El granizo, con su intensidad y tamaño, destruye las cosechas en los campos y mata a aquellos que están al aire libre, incluidos animales y personas. La tormenta también causa una devastación masiva en las propiedades y las infraestructuras, provocando un desastre agrícola y económico sin precedentes. La combinación de granizo y fuego intensifica el impacto destructivo, asegurando que no solo las cosechas sino también cualquier cosa a la intemperie sea arrasada. El significado de esta plaga se relaciona con dos deidades clave en la religión egipcia, Nat y Osiris. Nat era la diosa del cielo, que se encargaba de proteger el firmamento y estaba asociada con la protección de la tierra y la vida que de ella dependía. Como diosa del cielo, Nat se consideraba una figura protectora del orden natural y del ciclo de las estaciones. Osiris, por otro lado, era el dios de la agricultura, la fertilidad y la regeneración. Era adorado como el proveedor de las cosechas y el encargado de asegurar la abundancia y el bienestar agrícola en Egipto. Al enviar esta tormenta devastadora, Dios desafía la autoridad de Nat al mostrar que el cielo, que ella gobernaba, puede ser utilizado para la destrucción en lugar de la protección. La tormenta de granizo revela que el control sobre los elementos naturales, que Nat representaba, está completamente subordinado a la voluntad de Yahvé. La destrucción de las cosechas, que era la responsabilidad de Osiris, demuestra que la abundancia y la fertilidad que él supuestamente aseguraba pueden ser deshechas por el poder divino. Yahvé pone en evidencia que el control sobre la tierra y sus frutos no está en manos de los dioses egipcios, sino en su propia autoridad. La devastación causada por la tormenta de granizo también señala la incapacidad de los dioses egipcios para proteger a su pueblo de la calamidad. Mientras que Nat y Osiris eran venerados por su influencia sobre el cielo y la tierra, respectivamente, esta plaga demuestra que su poder es completamente incapaz de enfrentar o detener el juicio divino. La destrucción masiva que afecta a la agricultura y la vida en Egipto subraya que no hay poder que pueda rivalizar con el control de Dios sobre los elementos naturales y la creación misma. Además, la tormenta de granizo intensifica el sufrimiento en Egipto al traer una calamidad sin precedentes que destruye la base misma de la prosperidad del país. La pérdida de cosechas, que eran esenciales para la supervivencia y el sustento del pueblo egipcio, agrava aún más la crisis y destaca la impotencia de los ídolos egipcios para proteger o preservar la vida. La plaga de granizo es una declaración poderosa de la soberanía de Yahvé sobre todos los aspectos de la creación, incluyendo el cielo y la tierra, y desafía directamente a Nat y Osiris. La capacidad de Dios para destruir la abundancia y el orden natural con una sola palabra reafirma su control absoluto y la impotencia de los dioses egipcios frente a su juicio. Esta plaga, como las anteriores, demuestra que el verdadero dominio sobre el universo y la prosperidad reside en la autoridad divina de Yahvé, dejando en evidencia la futilidad de las deidades egipcias. La octava plaga, la invasión de langostas, se presenta como una catástrofe final que acentúa el desastre agrícola causado por la plaga de granizo. Este evento intensifica aún más la crisis en Egipto, llevando la devastación a un punto crítico y desafiando la influencia de los dioses egipcios asociados con la agricultura y la fertilidad. En esta plaga, una nube densa de langostas invade Egipto y se mueve rápidamente, cubriendo el país y devorando todo lo que queda después de la tormenta de granizo. Las langostas consumen cualquier resto de vegetación, desde los campos de cultivo hasta los jardines y cualquier tipo de vegetación residual. Este ataque masivo destruye la base agrícola de Egipto, que ya había sido severamente dañada por el granizo. El impacto económico es devastador, ya que la agricultura era el pilar fundamental de la riqueza y la estabilidad del país. La destrucción completa de las cosechas y las plantas deja a Egipto en una situación de hambruna y crisis económica. El significado de esta plaga está relacionado con los dioses egipcios de la agricultura y la fertilidad, en particular Min y Nepri. Min era el dios de la fertilidad y la cosecha, asociado con el crecimiento de los cultivos y la abundancia de la tierra. Nepri, por su parte, era el dios de la cosecha, encargado de asegurar la producción agrícola y el sustento del país.
Ambos dioses eran esenciales para la prosperidad de Egipto y la estabilidad de su economía agrícola. Al enviar la plaga de langostas, Dios desafía directamente a Min y Nepri. La incapacidad de estos dioses para proteger las cosechas de la devastación subraya su impotencia frente al poder divino. Las langostas arrasan con lo que quedaba de las cosechas, demostrando que incluso las deidades más veneradas en el ámbito agrícola no pueden ofrecer protección contra el juicio de Yahvé. La plaga pone en evidencia que la verdadera autoridad sobre la fertilidad de la tierra y la abundancia está en manos de Dios, no en las deidades egipcias. La magnitud de la plaga de langostas refuerza el mensaje de que el control sobre los recursos naturales y la prosperidad no depende de los ídolos egipcios. La destrucción completa de las reservas alimentarias y la devastación del campo muestran que Yahvé tiene el poder de deshacer la riqueza y la estabilidad de Egipto con una sola intervención. Esta plaga destaca la incapacidad de los dioses egipcios para enfrentar la devastación y proteger a su pueblo de la calamidad, revelando la supremacía y el dominio absoluto de Dios sobre todos los aspectos de la vida y la creación. El impacto de la plaga de langostas no solo afecta la economía agrícola de Egipto, sino que también agrava la crisis social y económica en el país. La hambruna resultante de la destrucción de las cosechas lleva a una mayor desesperación y sufrimiento entre los egipcios, resaltando aún más la desesperanza y la impotencia de su situación. La incapacidad de los dioses para intervenir y evitar la destrucción subraya la severidad del juicio divino y el control total de Yahvé sobre el destino de Egipto. En resumen, la plaga de langostas representa un golpe devastador a la economía agrícola de Egipto y desafía directamente a los dioses de la cosecha y la fertilidad, Min y Nepri. La destrucción total de las cosechas y la hambruna resultante destacan la soberanía de Yahvé sobre la prosperidad y el bienestar, demostrando que ningún poder egipcio puede rivalizar con la autoridad divina. Esta plaga, al igual que las anteriores, confirma el dominio absoluto de Dios sobre todas las fuerzas de la naturaleza y las deidades de Egipto, y resalta la impotencia de los ídolos ante su juicio. La novena plaga, la oscuridad palpable, es una manifestación intensa del poder divino que afecta profundamente a Egipto, y al hacerlo, desafía a uno de los dioses más importantes y venerados de la religión egipcia, Ra, el dios del sol. Esta plaga no solo introduce una crisis física y emocional en Egipto, sino que también afirma la supremacía de Yahvé sobre los aspectos más fundamentales de la existencia y la cosmología egipcia. Durante esta plaga, una oscuridad densa y palpable cubre Egipto durante 3 días completos. La oscuridad es tan profunda que se describe como tangible, una condición que imposibilita cualquier actividad normal. Los egipcios se encuentran completamente sumidos en una angustiosa oscuridad que afecta todos los aspectos de su vida. No solo impide el trabajo y el movimiento, sino que también intensifica el miedo y la desesperación en la población, exacerbando la crisis que ya enfrentan debido a las plagas anteriores. El significado de esta plaga está estrechamente vinculado con Ra, el dios del sol, quien era uno de los dioses más prominentes y centrales en la religión egipcia. Ra, conocido por su papel como el dios que trae la luz y el orden al mundo, era considerado el creador y el sustentador de la vida, encargado de la luz del día y la protección contra las fuerzas del caos. Como dios del sol, Ra simbolizaba la vida, la vitalidad y el poder, y su presencia en el cielo era esencial para el equilibrio y la prosperidad de Egipto. Al traer una oscuridad tan absoluta y opresiva, Dios desafía la autoridad de Ra de manera directa y contundente. La capacidad de Yahvé para imponer una oscuridad tan completa revela que incluso la luz del sol, que Ra representaba y controlaba, está completamente subordinada a su voluntad. La oscuridad que cubre Egipto no solo contrasta con el poder de Ra para iluminar y proporcionar vida, sino que también demuestra que la supremacía de Yahvé se extiende sobre todas las fuerzas naturales y divinas. La oscuridad palpable intensifica el sufrimiento en Egipto al añadir una dimensión de desesperanza y angustia que afecta todos los aspectos de la vida diaria. La incapacidad de los egipcios para ver, moverse o realizar tareas básicas resalta la gravedad de la plaga y subraya la impotencia de sus deidades ante el poder divino. Este evento actúa como una clara declaración de que la autoridad sobre la luz y la oscuridad, y por extensión sobre la creación y el orden, está bajo el control exclusivo de Yahvé. La plaga de tinieblas también sirve para contrastar la luz de la presencia divina con la oscuridad de la opresión egipcia. Mientras Egipto queda sumido en la oscuridad, los israelitas, en sus hogares,
permanecen en la luz. Esta distinción refuerza la protección divina sobre el pueblo de Israel y señala la separación entre el pueblo elegido de Dios y sus opresores. En resumen, la plaga de tinieblas no solo demuestra el control de Yahvé sobre los elementos naturales, sino que también desafía la autoridad de Ra, el dios Sol, mostrando que la luz misma está bajo el dominio de Dios. La profundidad de la oscuridad y el impacto emocional que causa destacan la supremacía de Yahvé sobre todas las fuerzas naturales y divinas, reafirmando su poder absoluto y la impotencia de los dioses egipcios. Esta plaga, al igual que las anteriores, subraya el juicio divino y el dominio inigualable de Dios sobre la creación y las deidades de Egipto. La 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos, es la culminación dramática y más devastadora de las plagas enviadas por Dios sobre Egipto. Esta plaga no solo representa el clímax del juicio divino contra el reino de Egipto, sino que también es un desafío directo y contundente al propio Faraón, quien era considerado no solo el gobernante supremo sino también un Dios viviente y protector de su pueblo. En esta plaga, Dios decreta la muerte de todos los primogénitos en Egipto, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de los prisioneros, así como de los animales. Esta calamidad se extiende a todos los hogares egipcios, creando una tragedia sin precedentes que afecta a cada familia y a cada hogar en el país. La magnitud del sufrimiento y la desesperación resultantes de esta plaga son incomparables, ya que la muerte de los primogénitos simboliza la pérdida de la futura generación y el linaje de Egipto. La tragedia afecta profundamente la estructura familiar y la continuidad del pueblo egipcio, mostrando la severidad del juicio divino. El significado de esta plaga es particularmente significativo porque desafía directamente al faraón, que en la cultura egipcia era visto como un dios viviente. Como hijo de los dioses, el faraón se consideraba el protector y defensor de Egipto y, por lo tanto, se esperaba que tuviera un poder divino y una autoridad suprema sobre su pueblo. Al ejecutar esta plaga, Dios demuestra que ni siquiera el faraón, con todo su poder y estatus divino, puede resistir el juicio y el poder de Yahvé. La muerte de los primogénitos revela la futilidad de la pretensión del faraón de ser una deidad invulnerable y refuerza la realidad de que todo poder y autoridad están bajo el control de Dios. Esta última plaga marca un punto de inflexión crucial en la narrativa del Éxodo, ya que finalmente lleva al faraón a ceder ante la presión y liberar al pueblo de Israel. Después de la muerte de los primogénitos, el faraón se encuentra en una posición de desesperación y derrota, lo que lo impulsa a permitir que los israelitas abandonen Egipto. Esta liberación del pueblo de Dios es el comienzo del Éxodo, el evento fundamental que define la identidad y la historia de Israel. La muerte de los primogénitos también está vinculada a la institución de la Pascua, un evento central en la tradición judía. Para proteger a los israelitas de la plaga, Dios instruye a Moisés para que cada familia israelita sacrifique un cordero y coloque su sangre en los postes y el dintel de sus puertas. Esta señal sirve para que el ángel de la muerte pase por alto las casas de los israelitas, preservando así la vida de sus primogénitos. La Pascua se convierte en una festividad anual para conmemorar la liberación de Egipto y la protección divina durante la última plaga. En resumen, la plaga de la muerte de los primogénitos es el clímax de las 10 plagas y el acto final de juicio divino sobre Egipto. Desafía la autoridad y la divinidad del faraón, muestra la supremacía de Yahvé sobre todos los poderes y deidades egipcias y marca el inicio del éxodo de Israel. La tragedia de la muerte de los primogénitos revela la extensión del poder divino y la inevitabilidad de su voluntad, culminando en la liberación del pueblo de Dios y el inicio de una nueva etapa en la historia de Israel. Las plagas de Egipto, desde la primera hasta la última, son una poderosa manifestación del poder divino que no solo desafiaron la autoridad de los dioses egipcios, sino que también revelaron la soberanía de Yahvé sobre toda la creación. Cada plaga no solo fue un juicio sobre la opresión y la injusticia, sino también una demostración de que el Dios de Israel es el Señor de todos los aspectos de la vida y la naturaleza. En cada evento, desde el Nilo convertido en sangre hasta la muerte de los primogénitos, vemos un patrón de liberación y redención que apunta hacia la fidelidad de Dios a su pueblo. Las plagas sirven como un recordatorio de que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas y que su voluntad prevalece sobre cualquier poder terrenal o divinidad falsa. Cada castigo infligido a Egipto es una afirmación de que el Señor escucha el clamor de los oprimidos y actúa para traer justicia y liberación.
A nivel personal y espiritual, estas plagas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Nos desafían a reconocer su soberanía en nuestras vidas y a confiar en su poder para liberar, restaurar y redimir. La historia del Éxodo nos recuerda que incluso en medio de las circunstancias más oscuras y difíciles, Dios está obrando para cumplir sus promesas y traer liberación. La victoria final en Egipto, que culminó en la liberación del pueblo de Israel, simboliza la liberación espiritual que encontramos en Cristo. Así como Dios liberó a su pueblo de la opresión egipcia, también nos ofrece liberación del pecado y de las cargas que nos oprimen. La Pascua, como una celebración de la salvación y la protección divina, nos recuerda la redención que tenemos en Jesús, nuestro Cordero Pascual, cuya sangre nos cubre y nos protege de la muerte eterna. En este sentido, las plagas de Egipto son una poderosa lección de fe y confianza en el poder de Dios. Nos llaman a reconocer que, sin importar cuán grande sea la adversidad o cuán imponentes parezcan los desafíos, Dios es más grande y más poderoso que cualquier dificultad. Su poder es inmutable, y su amor por nosotros es incondicional. Al meditar en estas plagas, permitamos que nos acerquen más a Dios, fortaleciendo nuestra fe en su capacidad para traer liberación y transformación en nuestras vidas. Que este entendimiento nos inspire a vivir con una mayor conciencia de la grandeza de Dios, confiando en su soberanía y buscando su guía en cada aspecto de nuestra existencia. Así, podemos encontrar paz en su poder y esperanza en su promesa de redención y liberación eterna. Amén.